Página 20 de la guerra. Capítulo 1, número 26. Todas las guerras tienen que ser consideradas como actos políticos. En relación con nuestro tema principal, podemos apreciar que, si bien es verdad que en cierta clase de guerras, la política parece haber desaparecido por completo, mientras que en otras aparece de forma bien definida. Cabe afirmar, sin embargo, que unas son tan políticas como las otras. Efectivamente, si consideramos la política como la inteligencia del Estado personificado, entre las combinaciones de circunstancias que deben ser tenidas en cuenta en los cálculos debemos incluir aquella en que la naturaleza de las circunstancias provoca una guerra de la primera clase. Pero si el término política no es entendido como un conocimiento amplio de la situación, sino como la idea convencional de una añagaza cautelosa, astuta y hasta deshonesta, contraria a la violencia, es en este caso cuando el último tipo de guerra correspondería, más que el primero, a la política. Número 27. Consecuencias de este punto de vista para la comprensión de la historia de la guerra y para los fundamentos de la teoría. En primer lugar vemos, pues, que en toda circunstancia tiene que considerarse a la guerra no como algo independiente, sino como un instrumento político. Tan solo si adoptamos este punto de vista podemos evitar caer en contradicción con toda la historia de la guerra y hacer una apreciación inteligente de su totalidad. En segundo lugar, este mismo punto de vista nos muestra cómo pueden variar las guerras de acuerdo con la naturaleza de las motivaciones y de las circunstancias de las cuales aquellas surgen. El primer acto de discernimiento, el mayor y el más decisivo que llevan a cabo un estadista y un jefe militar, es el de establecer correctamente la clase de guerra en la que están empeñados y no tomarla o convertirla en algo diferente de lo que dicte la naturaleza de las circunstancias. Este es, por lo tanto, el primero y el más amplio de todos los problemas estratégicos. Más adelante, en el capítulo referente a la planificación de la guerra, procederemos a examinarlo con mayor detención. Contentémonos por ahora con haber expuesto el tema y establecido, al hacerlo, el punto de vista principal desde el cual deben ser examinadas tanto la guerra como su teoría. Conclusión del capítulo 1, número 28. Conclusión para la teoría. La guerra no es, pues, no solo un verdadero camaleón, por el hecho de que en cada caso concreto cambia de carácter, sino que constituye también una singular trinidad, si se la considera como un todo, en relación con las tendencias que predominan en ella. Esta trinidad está integrada tanto por el odio, la enemistad y la violencia primigenia de su esencia, elementos que deben ser considerados como un ciego impulso natural, como por el juego del azar y de las probabilidades, que hacen de ella una actividad desprovista de emociones. No hay emoción en la guerra. Y por el carácter subordinado de instrumento político, que le inducen a pertenecer al ámbito del mero entendimiento.
El primero de estos tres aspectos interesa especialmente al pueblo. El segundo, al comandante en jefe y a su ejército. Y el tercero, solamente al gobierno. Las pasiones que deben prender en la guerra tienen que existir ya en los pueblos afectados por ella. El alcance que lograrán el juego del talento y del valor en el dominio de las probabilidades del azar dependerá del carácter del comandante jefe y del ejército. Los objetivos políticos, sin embargo, incumbirán solamente al gobierno. Estas tres tendencias que se ponen de manifiesto, al igual que lo hacen muchas diferentes legislaciones, se asientan profundamente en la naturaleza de la cuestión y al mismo tiempo varían en magnitud. Una teoría que rehuyera tomar en cuenta cualquiera de ellas, o fijara una relación arbitraria entre ellas, incurriría en tal contradicción con la realidad que por este solo hecho debería ser considerada como nula. El problema consiste, pues, en mantener a la teoría en equilibrio entre estas tres tendencias, como si fueran estas tres polos de atracción. En el libro que trata sobre la teoría de la guerra, nos proponemos investigar la manera de resolver tal problema del modo más concluyente. Esa definición del concepto de la guerra se convierte para nosotros en el primer rayo de luz que ilumina los fundamentos de la teoría, que evidenciará por vez primera sus rasgos principales y nos permitirá distinguirlos. Fin del capítulo 1. ¿En qué consiste la guerra?